Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Simplemente quería tomar un té con una amiga, y en lugar de eso, descubrí que mi esposo no estaba en un viaje de negocios, sino en la cama de ella. 15 años de matrimonio. Y ahí estaba él, de pie frente a mí, con la camisa arrugada que yo misma le había planchado para su viaje. Y ella, mi amiga de la infancia, sin poder pronunciar una sola palabra. Todo se derrumbó en una sola noche. Y si no fuera por mi hija, no sé si habría sobrevivido. Frené lentamente junto a la acera de un familiar edificio de ladrillo gris. Dios mío, qué día tan pesado. La cabeza me zumbaba como si un martillo neumático trabajara sin descanso en mi interior. Me dolían los hombros por la tensión acumulada tras horas interminables frente al monitor. Lo único que deseaba desesperadamente era una taza de té Earl Grey bien caliente y una conversación tranquila con mi querida Jessica, la amiga más cercana que creo haber tenido en este mundo. La persona a la que podía confiarle mis secretos más íntimos, sabiendo que no me juzgaría, sino que simplemente me escucharía. Y tal vez, me daría ese único consejo acertado: simplemente relajarte a su lado, distraerme del ajetreo del trabajo, de los pensamientos sobre las facturas sin pagar y la próxima junta de padres en la escuela de Choe. Sentir que no estaba sola en este mundo enorme y, a veces, tan hostil. Los autos en el estacionamiento estaban aparcados en una fila apretada. Deslicé sobre ellos una mirada cansada y distraída, casi sintiendo físicamente el calor del apartamento de Jessica, su sonrisa siempre hospitalaria. Y de repente, una mano helada y huesuda me apretó el corazón con tanta fuerza que por un instante dejé de respirar. Un Honda Accord plateado, exactamente igual al de mi Michael. El mismo modelo, el mismo color. Incluso esos tapacubos ridículos y ligeramente raspados que prometía cambiar el próximo fin de semana, pero que, como de costumbre, nunca llegaba a hacerlo. Pero se suponía que él estaba en Denver desde hace 3 días. Un viaje de negocios importantísimo del que, según él, dependía su tan esperado ascenso. Me había hablado de forma tan convincente sobre las negociaciones, las reuniones, sobre cuánto nos extrañaría a Choe y a mí. Es una coincidencia, resonó en mi cabeza. Un intento tan patético y desesperado por aferrarme a los restos de cordura, a la imagen familiar del mundo en la que mi esposo era cariñoso y fiel. Simplemente un auto igual. En nuestra metrópoli hay miles, si no decenas de miles. Pero en algún lugar profundo de mi interior, donde vive la intuición femenina, esa vocecita molesta e insistente que, para mi pesar, tantas veces había resultado tener razón, ya susurraba con insistencia, casi con burla. No, Sara, no es una coincidencia. Lo sabes, lo sientes. Un escalofrío me recorrió la espalda, haciendo que se me erizara el vello de la nuca. Me quedé sentada, aferrada al volante, con miedo de moverme. Miedo de dar el siguiente paso, que podría confirmar mis peores temores. El mundo se redujo a ese maldito auto plateado, estacionado de manera tan casual, tan descarada, frente al edificio de mi mejor amiga. Me obligué a exhalar. Necesitaba calmarme, controlarme. Tal vez de verdad me estaba sugestionando. El cansancio, el estrés. Pero el gusanillo de la duda ya me carcomía, sin darme tregua. Estacioné mi viejo Ford Focus un poco más lejos. Lentamente, como en un sueño, me acerqué al Accord. El corazón me latía en la garganta, a punto de salirse. La placa, Dios mío, ¿la placa? Coincidía por completo. Mis ojos se clavaron en los números y letras familiares, y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Era su auto, el auto de mi esposo. Ya no quedaba ninguna duda. Las lágrimas asomaron a mis ojos, quemándome. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mentirme así? Viaje de negocios. Saqué el teléfono de mi bolso. Me temblaban tanto los dedos que apenas acerté a tocar los iconos correctos en la pantalla. Marqué el número de Michael. Tonos. Largos, prolongados, burlones. Y luego, la voz del buzón de voz: el número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. ¿Fuera del área?
Claro, como está en un viaje de negocios. Se me formó un nudo en la garganta de nuevo, impidiéndome respirar. Quería gritar, romper a llorar ahí mismo, en ese estacionamiento, pero me contuve. Ahora no. Necesitaba saberlo todo hasta el final. Con los dedos temblorosos, presioné el botón del intercomunicador del apartamento de Jessica. El segundo de espera pareció una eternidad. ¿Quién es?, se oyó la voz dolorosamente familiar de Jessica. Soy yo, Sara. Mi propia voz sonó ronca e insegura, como si perteneciera a otra persona. Oh. En su voz hubo una extraña nota inusual. ¿Confusión, miedo, o solo me lo pareció? Ahora no puedo abrir, Sara. Estoy haciendo limpieza general. Hay un desorden terrible, no te imaginas. ¿Limpieza? Jessica, que odiaba limpiar y siempre lo posponía hasta el último momento. Jessica, que me recibía en cualquier estado y a cualquier hora del día, incluso si de verdad tenía un caos en casa. Mentira. Una mentira burda y torpe. Sentí cómo se me formaba de nuevo ese nudo nauseabundo en la garganta y cómo las lágrimas ardientes volvían a mis ojos. Jess, vi el auto de Michael abajo, las palabras salieron por sí solas. ¿Está contigo? Del otro lado de la línea se hizo un silencio pesado y opresivo. Me pareció oír la respiración agitada de Jessica. Sara, su voz tembló, volviéndose casi suplicante, hablemos más tarde, ¿sí? Te lo explicaré todo, de verdad. Ábreme la puerta ahora mismo, ordené, sorprendiéndome a mí misma de las notas de acero en mi voz. Se oyó el suave clic de la cerradura. La puerta del edificio cedió. Subí al tercer piso. Las piernas no me obedecían, el corazón me latía a un ritmo frenético. En el umbral de la puerta del apartamento de Jessica estaba ella, mi mejor amiga, desconcertada, pálida, con el pelo revuelto y los ojos asustados moviéndose de un lado a otro. Sarita, te lo explicaré todo, empezó a balbucear, pero no la escuché. Mi mirada estaba clavada en la puerta de la habitación. ¿Dónde está él? Mi voz era baja pero firme. Escucha, Sara, no es lo que piensas. ¿Dónde está él?, repetí, marcando cada sílaba. En ese preciso momento, salió el de la habitación, mi esposo. Se abrochaba apresuradamente los botones de la camisa, la misma que le había planchado 2 días antes de su partida a Denver. En su rostro se congeló una expresión de horror y desconcierto. Sara, empezó él. Su voz sonaba culpable y lastimera. Cállate. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila, casi sin vida. Por dentro, todo había muerto, se había consumido hasta las cenizas. Solo cállate. Desvié la mirada de su rostro desfigurado hacia Jessica, que estaba pegada al marco de la puerta, como si quisiera que la tierra se la tragara, y luego de nuevo a mi esposo. Lentamente, como en cámara lenta, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Dentro de mí había un vacío ensordecedor. Sara, espera. Michael corrió tras de mí. Le temblaba la voz. Puedo explicarlo todo. De verdad, esto es un error. ¿Un error? 15 años de nuestra vida juntos son un error. Nuestra hija es un error. Mi amor, mi confianza, todo eso es un error. Me detuve en el descansillo de la escalera y me giré lentamente. En mis ojos brillaron las primeras lágrimas, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de furia y dolor. Y desde cuando está pasando esto, mi voz resonaba con sollozos contenidos. ¿Desde cuándo convirtieron mi vida en una mentira total? Miré a Michael. Tú. Mi mirada se clavó en Jessica. Y tú, mi mejor amiga. Sarita, no queríamos hacerte daño, balbuceó Jessica, con el rostro empapado en lágrimas. No te atrevas, la interrumpí, mi voz rompiéndose en un grito. No te atrevas a llamarme así. ¿Me oyes? Nunca más. Recogerás tus cosas mañana por la tarde. Le arrojé las llaves a sus pies. Después de eso, no quiero volver a verte nunca. Me di la vuelta y empecé a bajar las escaleras. Con cada paso, sentía como algo se rompía dentro de mí, como mi mundo se derrumbaba.
Tan familiar, tan acogedor, tan aparentemente seguro. Oía a Michael gritarme algo a mis espaldas, algunas excusas incoherentes, súplicas, pero sus palabras se disolvían en el ruido de la sangre que me martilleaba ensordecedoramente en las sienes. No me importaba lo que gritara. Todo había terminado. Me subí a mi auto y arranqué el motor. Y por primera vez en esa última media hora, respiré hondo, de forma convulsa. El aire me quemó los pulmones. El teléfono en mi bolso vibró. En la pantalla apareció Michael, mi amor. Mi amor. Qué amarga ironía. Apagué el teléfono sin siquiera abrir el mensaje. No tenía nada que decirle y no quería oír nada de él. No recordaba cómo llegué a casa. Las manos en el volante se movían automáticamente. Los pies presionaban los pedales por sí solos, como si alguien más fuerte y sereno, condujera el auto por mí. Y en mi cabeza, como en un caleidoscopio, giraban fragmentos de frases, recuerdos, momentos brillantes de nuestra vida juntos con Michael. Aquí estábamos, muy jóvenes, en el juzgado, tan felices, tan seguros de nuestro futuro. Aquí me recogía del hospital con la pequeña Chloe en brazos, sus ojos brillando de ternura. Aquí, nuestras primeras vacaciones juntos en las Bahamas, riendo, haciendo tonterías, construyendo castillos de arena. 15 años. 15 años de matrimonio. 15 años que en un instante se convirtieron en una mentira amarga y repugnante. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudieron ambos hacerme esto? Jessica, mi amiga, mi hermana, a quien le confiaba todos mis secretos, mis miedos, mis sueños. Ella sabía cuánto amaba a Michael, cuánto valoraba a nuestra familia. Y me apuñaló por la espalda. Al entrar al apartamento, lo primero que hice fue quitarme los zapatos. En el recibidor, en el lugar más visible, colgaba nuestra gran foto familiar de las vacaciones del año pasado. Los tres, Michael, Chloe, nuestra hermosa hija de 14 años, y yo, sonriendo felices con el mar azul y la arena blanca de fondo. Entonces me parecía que eso era la verdadera felicidad, que así sería siempre. Qué ingenua y tonta fui. Una furia ciega me invadió. Arranqué la foto de la pared y, sin pensarlo un segundo, la arrojé a un rincón del recibidor. El cristal del marco se hizo añicos con un estruendo ensordecedor. Los fragmentos de nuestra felicidad, los fragmentos de mi vida. Mamá, se oyó detrás de mí la voz preocupada y un poco asustada de Chloe desde su habitación. ¿Eres tú? ¿Qué pasó? Me quedé helada, como si me hubiera electrocutado. Chloe, de 14 años, una copia mía en mi juventud, solo que más alta y delgada, apareció en el pasillo. Me miró sorprendida, luego a los trozos de cristal esparcidos por el suelo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tan temprano? Y su mirada se volvió de nuevo hacia mi cara. Mamá, ¿estabas llorando? Cariño. Intenté sonreír, pero los labios me temblaron traicioneramente, y de los ojos volvieron a brotar las lágrimas que tanto me había esforzado por contener. Mami, ¿qué pasa? ¿Me estás asustando? Chloe me abrazó. Tenemos que hablar, hijita, susurré, tratando de que no me temblara la voz. Fuimos a la cocina. Mamá, ¿de verdad me estás asustando? Chloe se sentó a la mesa, sin apartar de mí sus grandes y serios ojos, tan parecidos a los de Michael. Esa similitud ahora solo lo hacía más doloroso. ¿Le pasó algo a papá? Se supone que está de viaje. Sí, cariño, es sobre papá. Respiré hondo, reuniendo fuerzas. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo explicarle que su mundo ideal, en el que mamá y papá se aman, acababa de derrumbarse? Tu padre nos ha estado engañando, Chloe. No está en Denver. Lo vi hoy, en casa de la tía Jessica. ¿En casa de la tía Jessica?, preguntó Chloe sin entender. ¿Y qué hacía allí? Y de repente, se calló. Sus ojos se abrieron de par en par por el horror y la súbita comprensión. Era una chica inteligente, demasiado inteligente para su edad. No, por favor, dime que no es verdad. Asentí en silencio, incapaz de pronunciar una palabra.
Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas. Chloe se cubrió la cara con las manos. ¿Qué? La voz de la niña temblaba de rabia y dolor. Apartó las manos de la cara. Sus ojos lanzaban rayos. ¿Cómo pudieron? La tía Jessica era tu mejor amiga. Para mí era como una segunda madre. Corregí en voz baja, casi en un susurro. Era mi amiga. Chloe se levantó de un salto, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. No te voy a dejar, mami, ¿oyes? Nunca. Estoy contigo, y él, que se vaya al diablo con su. No terminó la frase, ahogada por las lágrimas y la ira. Nos quedamos en la cocina hasta altas horas de la noche. Le conté todo, tal como fue, sin ocultar detalles. Tenía que saber la verdad, amarga, pero la verdad. Y vi cómo en sus ojos la ofensa infantil era reemplazada por una comprensión y una determinación de adulta. A la mañana siguiente, mi teléfono literalmente explotaba con llamadas y mensajes. Michael, Jessica, incluso mi suegra, la señora Peterson, con quien siempre había tenido una relación bastante fría, me honró con su atención. No respondí a ninguna llamada, no leí ningún mensaje. No tenía nada que decirles. Chloe se fue a la escuela, y antes de irse me abrazó con una fuerza especial, como nunca antes. En sus ojos se leía una determinación adulta que no le era propia y una especie de tristeza silenciosa. Mamá, aguanta, me dijo al despedirse. Saldremos de esta, lo sé. Sus palabras me dieron un poco de fuerza. A las 6 de la tarde, tal como le había dicho a Michael, sonó el timbre. Sabía quién era. En el umbral estaba Michael, sin afeitar, con los ojos rojos e inflamados por una noche de insomnio o de llanto, con la misma camisa arrugada de ayer. Parecía patético y perdido, pero no sentí lástima por él. Tus cosas están en la recámara, dije sin mirarlo. Mi voz era plana e indiferente. Sara, por favor, hablemos. Dio un paso hacia mí, extendiendo los brazos. Todavía te amo. Fue un error terrible, no sé qué me pasó. Tienes una hora para empacar, le corté, retrocediendo un paso. Luego llamaré a la policía. Y no te atrevas a tocarme. En silencio, con la cabeza gacha, pasó a la recámara. Me quedé en la cocina, me senté a la mesa y me puse a escuchar cómo recogía los restos de su vida en nuestro apartamento. Antes de irse, se detuvo en la puerta de la cocina. Se veía aún peor que una hora antes, como si hubiera envejecido 10 años. Dile a Chloe que la quiero mucho. Le temblaba la voz. Y que lo siento mucho. No te atrevas. Finalmente levanté la vista hacia él. No te atrevas a usar a nuestra hija en tus juegos. ¿Quieres decirle algo? Díselo tú mismo. Si es que ella quiere escucharte después de todo lo que hiciste. No respondió. Solo se quedó un momento más, mirándome con una especie de súplica desesperada, luego se dio la vuelta y salió. La puerta de entrada se cerró con un suave clic. Miré el reloj de la pared de la cocina. Habían pasado 42 minutos. 42 minutos para poner punto final a 15 años de matrimonio. 42 minutos para borrar a una persona de mi vida. Me levanté, fui a la vitrina, saqué una copa alta y una botella de mi coñac favorito, que Michael y yo habíamos comprado para alguna ocasión especial y nunca abrimos. Parece que esa ocasión especial había llegado. Michael esperaba junto a la puerta de la escuela, moviéndose nerviosamente de un pie a otro y mirando el reloj a cada rato. Sabía que la última clase de Chloe estaba a punto de terminar. Habían pasado 2 semanas desde aquel día terrible en que su vida, tan ordenada y familiar, se había derrumbado en un instante. 2 semanas en las que su hija, su querida Chloe, no había respondido a ninguna de sus llamadas, no había leído ninguno de sus numerosos mensajes llenos de súplica y arrepentimiento. Lo había eliminado de sus amigos en todas las redes sociales e incluso había bloqueado su número. Este boicot era para él peor que cualquier castigo. Finalmente, sonó el tan esperado timbre. Los estudiantes comenzaron a salir de la escuela. Michael escrutaba cada rostro. El corazón le latía con ansiedad.
Chloe apareció entre las últimas. Caminaba, como de costumbre, con la vista clavada en el teléfono, con los audífonos puestos, ajena al mundo. Y Chloe, la llamó Michael, dando un paso adelante, tratando de que su voz sonara lo más suave y segura posible. La hija levantó la vista y su rostro cambió al instante. La sonrisa que acababa de jugar en sus labios desapareció, reemplazada por una mueca fría, casi hostil. Sus labios se apretaron en una línea delgada y obstinada. Chloe, espera. Se movió hacia ella, extendiendo una mano, pero ella retrocedió como si fuera un leproso. Hablemos, por favor. No tenemos nada de qué hablar. Su voz era gélida. No había ni un atisbo de la antigua ternura infantil. Por favor, solo 5 minutos. No te quitaré mucho tiempo. Llego tarde a mi clase de baile, espetó ella, intentando rodearlo. Conozco tu horario, dijo Michael con suavidad pero con firmeza. La clase es hasta las 5. Tenemos tiempo. Chloe se detuvo y, con evidente desgana, se quitó los audífonos y se los colgó al cuello. Así que me espías, en su voz había sarcasmo. No, es solo que, soy tu padre. Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió patética y forzada. Padre. Le tembló la voz. Se oían las lágrimas que intentaba contener desesperadamente. Un padre no traiciona a su familia. Un padre no lastima a quienes ama. Varios estudiantes que pasaban se volvieron a mirarlos con abierta curiosidad. Michael sintió que la vergüenza le enrojecía la cara. Vamos a otro lado, le propuso en voz baja, señalando un pequeño y acogedor café frente a la escuela. Ahí, en The Sweet Spot. Te compraré esa malteada de chocolate que tanto te gusta, ¿recuerdas? Ya no soy una niña, papá, le cortó Chloe. No puedes comprarme con una malteada. Sin embargo, tras dudar un segundo, caminó hacia el café. Michael suspiró aliviado. Era una pequeña, pero aún así, una oportunidad. Se sentaron en la mesa más alejada, junto a la ventana. Chloe colocó su mochila sobre las rodillas de forma ostentosa, como creando una barrera entre ella y él. ¿Cómo está mamá?, preguntó Michael, rompiendo el prolongado silencio. Era la pregunta que más le preocupaba. ¿De verdad quieres saberlo? Chloe levantó sus enormes ojos hacia él. No duerme. La oigo llorar por las noches en su cuarto. Cree que no la oigo. Michael miró en silencio la mesa, sus dedos entrelazados. Cada palabra de su hija era como un latigazo. Y además, continuó Chloe sin piedad, quitó todas nuestras fotos de las paredes. Todas y cada una. Dijo que no puede ver tu cara. Dijo que le recuerda la traición. ¿Y sabes qué, papá? La entiendo. Yo tampoco puedo ver tu cara. Cometí un error terrible, Chloe, dijo él con voz baja y ahogada, un error imperdonable. Me culpo por ello todos los días. Un error. Chloe sonrió con amargura, y en esa sonrisa había tanto desprecio que Michael se sintió mal. Un error es cuando se te olvida comprar pan de camino a casa. Un error es cuando rompes sin querer la taza favorita de mamá. Pero tú nos traicionaste. Traicionaste a mamá con su mejor amiga. ¿Cómo pudiste? Su voz se quebró en un grito, y los pocos clientes del café volvieron a mirarlos. Más bajo, hija, más bajo, por favor, pidió Michael, sintiendo cómo le ardía la cara. ¿Más bajo? ¿Te preocupa lo que piensen estos extraños? Chloe lo fulminó con la mirada. ¿Y qué pensé yo cuando supe la verdad? ¿Qué pensaron mis compañeros de clase? ¿Sabes? Toda la escuela ya lo sabe. La tía Jessica da clases de arte en el grupo de al lado. ¿Te imaginas la vergüenza que es para mí? Michael palideció. En eso no había pensado. Estaba tan absorto en su propio sentimiento de culpa y en sus intentos de recuperarme que se había olvidado por completo de cómo se sentía su hija en ese momento. Chloe se levantó bruscamente, echándose la mochila al hombro. No vuelvas a venir a la escuela y no me llames. Si alguna vez quiero hablar contigo, yo misma te llamaré. Pero no creo que eso suceda pronto. Y añadió,
ya en la puerta, mamá y yo nos mudamos a otro barrio, más cerca de la abuela. Me voy a cambiar a una nueva escuela, así que ya no tienes que esperarme aquí. Adiós. Michael vio cómo su hija salía del café, con los hombros erguidos y la cabeza bien alta. Tan orgullosa, tan inflexible como su madre. En ese momento, comprendió con una claridad aterradora que no solo había perdido a la esposa que amaba, a pesar de todo. También había perdido a su hija. Y esa pérdida, quizás, resultaría ser la más terrible e irreparable de su vida. La malteada, pedida para Choe, quedó intacta sobre la mesa. Sus chispas de chocolate se derretían lentamente, dejando feas manchas marrones en la espuma blanca. 3 meses pasaron volando como un solo día de locura. El divorcio se resolvió sorprendentemente rápido y de forma relativamente indolora, al menos desde el punto de vista legal. Michael no disputó nada, no intentó dividir los bienes, no armó escándalos. Aceptó en silencio todas mis condiciones, como si entendiera que no tenía ningún derecho moral a objetar. El apartamento en el centro, que había heredado de mi abuelo y en el que habíamos vivido tantos años, se vendió a un precio muy bueno, incluso por encima del mercado. Al parecer, a los compradores les gustó nuestro tranquilo patio verde y la vista desde la ventana a un antiguo parque. Con ese dinero, Chloe y yo logramos comprar un luminoso apartamento de 2 recámaras en una zona residencial. Estaba colocando las últimas cosas en el nuevo apartamento, intentando crear al menos una apariencia de hogar en esas paredes aún extrañas. Mamá. Chloe, como un pequeño huracán, irrumpió en la habitación, agitando el teléfono. Tenía las mejillas sonrosadas y los ojos le brillaban. Me escribió Victoria, de la nueva escuela. ¿Recuerdas que te conté que nos sentamos juntas en matemáticas? Me pregunta si voy a ir con toda la clase este domingo a la pista de hielo del Palacio de Hielo. ¿Te imaginas? Sonreí, mirando su rostro animado y feliz. ¿Y tú quieres ir, verdad, cariño?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Claro que quiero. Muchísimo. Chloe se dejó caer en el sofá aún sin desempacar, que estaba solitario en medio de la habitación llena de cajas. ¿Sabes, mamá? Los chicos de la nueva escuela son geniales, nada que ver con los de la antigua. Nadie cuchichea a tus espaldas, ni te mira de reojo, ni hace esas preguntas tontas e indiscretas sobre, bueno, ya sabes. Me senté a su lado en el borde del sofá y la abracé por los hombros. Me alegro mucho de que hayas encontrado nuevos amigos, Chloe. Es muy importante. Y además, saltó de nuevo, llena de entusiasmo, la señora Davis, nuestra maestra de mate, me dijo que tengo un verdadero talento para las matemáticas. ¿Te imaginas? Dice que tengo un pensamiento fuera de lo común y que resuelvo fácilmente los problemas más difíciles. Y yo que en la vieja escuela odiaba las matemáticas. Para mí era una tortura. Aquí, se detuvo un momento. Su rostro se puso serio. Mamá, papá llamó ayer al teléfono de casa. Contesté yo, pensé que eras tú del trabajo. Dijo que nos extraña mucho y que quiere venir a la junta de padres a fin de trimestre, para hablar con los maestros, con la señora Davis. Sentí como todo se me encogía por dentro. Michael no cejaba en sus intentos de arreglar las cosas con Chloe y, probablemente, eso era lo correcto. Al fin y al cabo, era su padre. Esa es tu decisión, le dije con suavidad, acariciándole el pelo. A pesar de todo, es tu padre, y tiene derecho a saber de tus éxitos, de tu vida, si tú, por supuesto, quieres. Le dije que lo pensaría. Chloe se encogió de hombros, mirando a un lado. ¿Sabes, mamá? Todavía estoy muy enojada con él. Pero, quizás, algún día pueda perdonarlo. No ahora, claro, pero algún día. Al fin y al cabo, es mi papá, ¿no? La apreté fuerte contra mí. Mi niña sabia, mi niña fuerte. Qué difícil había sido para ella superar todo esto y con qué dignidad lo había llevado. Después del divorcio, Michael pagaba puntualmente la pensión alimenticia, incluso más de lo estipulado por el tribunal. A veces enviaba dinero para gastos adicionales, para unos tenis nuevos para Chloe,
para pagar sus clases de programación a las que se había inscrito recientemente. Pero se mantenía a distancia, sin imponerse, respetando nuestra petición de espacio y tiempo para recuperarnos. Y por eso, le estaba incluso un poco agradecida. Pero la vida continúa. Llegó el tan esperado viernes, el día en que teníamos planeado ir todo el departamento de la oficina a la Galería de Arte Contemporáneo Art Space. Estaba un poco nerviosa, porque hacía mucho que no iba a eventos así. Y en general, en los últimos meses, me había desacostumbrado de las grandes compañías y las reuniones ruidosas. Pero Brenda, mi incansable colega, fue tan insistente y convincente que no pude negarme. Y, para ser sincera, yo misma quería distraerme un poco, cambiar de aires, ver algo nuevo e interesante. Caminaba lentamente de cuadro en cuadro, de una instalación a otra, observando atentamente las obras de artistas jóvenes, aún desconocidos. Mis colegas, después de deambular por las salas unos 40 minutos, discutir las exhibiciones más extravagantes y tomarse un par de decenas de selfies con ellas de fondo, se fueron dispersando poco a poco. Algunos a la cafetería por champán, otros simplemente a charlar en el vestíbulo. Pero yo quería quedarme un poco más, en ese silencio, roto solo por los pasos silenciosos de los escasos visitantes y una música meditativa apenas audible. Había algo fascinante y tranquilizador en esos lienzos abstractos, en esas caprichosas combinaciones de colores y formas. No intentaba encontrar en ellos un significado profundo y oculto ni descifrar la intención secreta del autor. Simplemente miraba, absorbía, sentía. Disculpe, se oyó a mi lado una agradable voz masculina de terciopelo. Usted también está tratando de entender qué quiso decir exactamente el autor con esta, composición. Me sobresalté por la sorpresa y me di la vuelta. A mi lado, junto a un gran lienzo cubierto por completo de pinceladas caóticas de pintura roja y negra, estaba un hombre alto y esbelto de unos 40 años, quizás un poco más. Tenía unos ojos castaños amables e inteligentes, enmarcado por pestañas espesas, y unas canas apenas perceptibles y muy favorecedoras en las sienes. Vestía de forma sencilla pero con mucho gusto, jeans oscuros, una camisa clara y un elegante saco de pana de color café. Si le soy sincera, sonreí involuntariamente, sintiendo como la tensión de los últimos minutos me abandonaba. Hace tiempo que abandoné esos vanos intentos. Simplemente admiro las transiciones de color y la textura. A veces, un cuadro es solo un cuadro, sin ningún profundo sentido filosófico. Solo una emoción plasmada en el lienzo. ¡Qué observación tan interesante! Él también sonrió. Y su sonrisa hizo que mi alma se sintiera más cálida y luminosa. Creo que estoy de acuerdo con usted. David, se presentó, tendiéndome la mano. Su apretón de manos fue firme y seguro. Sara, respondí, sintiendo un ligero rubor en mis mejillas. Hacía mucho tiempo que no conocía a un hombre así, de manera tan casual. ¿Viene a menudo a este tipo de exposiciones, Sara?, preguntó, sin dejar de mirar atentamente el cuadro. Pero sentí que su pregunta iba dirigida a mí. No, que va, negué con la cabeza, un poco avergonzada. Se podría decir que esta es mi primera salida en mucho tiempo. Es que ahora estoy aprendiendo a vivir de nuevo, probando cosas nuevas, descubriendo nuevos horizontes, si se puede decir así. Él asintió comprensivamente. En sus ojos brilló una sombra, no supe si de compasión o de reconocimiento. Un sentimiento familiar, dijo pensativo. Después de mi divorcio, yo también empecé de repente a ir a exposiciones, museos, teatros. Aunque antes, he de confesar, la pintura, especialmente la contemporánea, no la soportaba. La consideraba una pérdida de tiempo. Divorcio. Esa palabra resonó en mí con una extraña inquietud. Al parecer, mis heridas aún no habían cicatrizado del todo. Sí, hace 3 años, respondió con calma, sin rastro de arrepentimiento o amargura. ¿Sabe, Sara? A veces, el final de algo viejo es simplemente el comienzo de algo nuevo, un nuevo capítulo en el libro de la vida. ¿Y cómo será ese capítulo? Depende solo de nosotros mismos. Hablamos hasta el cierre de la galería,
pasando de una sala a otra, discutiendo los cuadros, compartiendo impresiones, debatiendo y riendo. Resultó que David enseñaba arquitectura en la universidad de la ciudad, le gustaba el jazz, tocaba un poco el saxofón y coleccionaba viejos discos de vinilo. Tenía una hija ya adulta, estudiante, que vivía y estudiaba en otra ciudad, en Boston. Contaba las cosas de una manera tan interesante, con tal entusiasmo, que lo escuchaba conteniendo la respiración, olvidándome por completo del tiempo. Me sentía cómoda y a gusto con él, como si nos conociéramos de toda la vida. Quizás tomamos una taza de café, propuso cuando salimos de la galería a la calle ya nocturna e iluminada. Aquí cerca, a la vuelta de la esquina, hay una pequeña cafetería excelente, de Cozy Corner Café. Preparan un café vienés increíble. Yo, titubeé, sintiéndome incómoda. Por un lado, me apetecía mucho continuar esa velada inesperadamente agradable. Pero por otro. Lo siento, David, pero creo que ya tengo que irme a casa. Mi hija me espera. Claro, lo entiendo. Sonrió con su cálida y encantadora sonrisa, en la que no había ni rastro de decepción u ofensa. La familia es sagrada. ¿Quizás en otra ocasión? Sentí como me sonrojaba de nuevo, como una adolescente. Todavía no estoy lista, David. Supongo que aún no estoy lista para algo nuevo, confesé, bajando la mirada. Lo entiendo, dijo él con suavidad, casi con ternura. Y de ninguna manera quiero presionarla, Sara. Pero si alguna vez quieres simplemente hablar de pintura o escuchar buen jazz, o quizás necesite un consejo sobre arquitectura, sonrió, sacando una tarjeta de presentación del bolsillo de su saco, tome, estaré encantado. Tomé el pequeño rectángulo de cartón grueso. David Williams, profesor asociado, Departamento de Arquitectura, estaba impreso con una tipografía sobria, y debajo, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. En casa, Chloe, que ya estaba terminando de hacer la tarea, notó de inmediato mi extraño estado de excitación y mi ligera timidez. Mamá, hoy estás rara, dijo, mirándome atentamente con sus ojos perspicaces. ¿Pasó algo en la exposición? ¿Algo interesante? No, cariño, nada especial. Me senté a su lado en el sofá, intentando dar a mi voz una expresión indiferente. Es que hoy conocí a una persona muy, muy interesante. Chloe me miró aún más atentamente. En sus ojos danzaron chispas pícaras. ¿Y qué más, mamá? Y nada. Suspiré, sintiéndome un poco culpable ante ella por mi indecisión. No estoy lista, Chloe. Supongo que es demasiado pronto, ha pasado muy poco tiempo. Mamá, Chloe tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos eran cálidos y suaves. ¿Y no será que ya es hora? Tienes todo el derecho a ser feliz. Te lo mereces más que nadie. Después de todo lo que ha pasado. ¿Cuándo te volviste tan adulta y sabia, mi solecito? Sonreí, mirando con ternura a mi hija. Por la noche, ya en la cama, saqué la tarjeta de presentación de mi bolso. Me quedé mirando su nombre, los números del teléfono. ¿Y si Chloe tiene razón? ¿Y si de verdad ya es hora? No para una relación seria, no, para eso definitivamente no estoy lista. Pero simplemente para hablar de pintura, tomar una taza de ese famoso café vienés en The Cozy Corner Café, ¿por qué no? Dejé la tarjeta en la mesita de noche. La decisión podía tomarla mañana, o pasado mañana, o incluso dentro de una semana. Ahora tenía tiempo. Tiempo para aprender a confiar de nuevo en la gente. Tiempo para sanar mis heridas del alma. Y, posiblemente, tiempo para empezar un nuevo y completamente diferente capítulo de mi vida. Un capítulo donde no solo habría lugar para el dolor y las decepciones, sino también para las pequeñas alegrías, para nuevos encuentros, para una esperanza tranquila y serena en el futuro. Y ese pensamiento, por alguna razón, me reconfortaba por dentro, dándome una sensación de paz frágil pero muy anhelada. Cerré los ojos y, por primera vez en muchos meses, me dormí casi al instante, sin pensamientos pesados ni lágrimas inoportunas. E incluso soñé algo muy bueno y luminoso, sobre el mar, el sol y dos personas caminando por la orilla,
tomadas de la mano. Una de esas personas era yo. Y quién era la segunda, todavía no lo sabía, pero estaba segura de que pronto lo descubriría.